Pero las columnas de entrada, que son la de aquí y la Boaz, son dos columnas salomónicas. Y en la mezquita de Córdoba hay columnas salomónicas que la gente raya con moneda porque dice que huelen al diablo. ¿Por qué huelen al diablo? ¿Por qué la gente raya las columnas con moneda? Porque son columnas judías y huelen a judío. ¿Pudo ser una sinagoga? Yo no sé si pudo ser una sinagoga o no, pero se parece. ¿Pudo ser un templo dedicado a un dios romano? Vamos a ver. Voy a recordar otra vez lo de Ostia. Es que quiero contar una cosa que los andaluces deberíamos saber y que tampoco sabemos, nadie nos lo ha dicho. Lo voy a contar como una anécdota, pero me parece que lo voy a comprender a la perfección. Cuando se conquista Jerusalén, Tito se cuenta en una leyenda que se enamora de la hija del rey. Y entonces le dice, vente para Roma conmigo. Y le dice, es que me tengo que quedar aquí, porque aquí está mi templo. Se refería al templo de Salomón, al templo de la roca. Porque aquí está mi templo. Y entonces le dice Tito, no te preocupes, yo te hago uno para ti en Roma. Y entonces le dice ella, no, es que, verás, no te has enterado. Es que mi Dios es el único verdadero. Entonces, si haces un templo para mí, tienes que destruir todos los que hay en Ostia, todos los que hay en Roma, todos los que hay en el imperio. Y entonces llega Tito y dice, bueno, esto es mucho más sencillo, voy a destruir el tuyo. Y ya está. Y destruye el templo de Salomón. El conflicto que hay entre el monoteísmo y el politeísmo es el conflicto que ha existido siempre en Andalucía. Los andaluces somos politeístas. Que viene un Dios nuevo, pues ponte ahí al lado. Se ve, no me molesta. Por eso la gente, cada uno en Andalucía, de su Cristo y de su Virgen y de su Dios. Y la gente de la Macarena dice, pues yo soy de la Macarena. Tú dile que no, yo soy de la Virgen de Fátima. Dile tú que es la misma. No, pero si es la misma. No, la misma no, la mía es la Macarena, hombre. Y es más guapa que la tuya, pero bastante. ¿Verdad o no? Porque somos politeístas. Pues bien, vamos a colocarnos, si tú vas a Ostia, este es el mismo que... Perdóname. Pido disculpas. ¿Por qué estoy contando esto? No estoy yendo un átomo de nada, Vamos a ver, ¿por qué lo estoy contando? Fijaros, lo estoy contando por lo siguiente. Lo estoy contando porque si vais algún día a Ostia, y os invito a que vayáis, que es una ciudad que se mantiene casi intacta, vais a ver que hay un mitreo, es decir, un templo dedicado a Mitra, hay un templo dedicado a Apolo, hay una basílica paleocristiana y hay una sinagoga y no pasa nada. ¿Por qué? Porque eran politeístas. ¿Comprendéis? ¿Pudo ser ese suelo que os enseña la Iglesia Católica diciendo que la Basílica de San Vicente puede ser un templo dedicado a Jano? Jano no es un dios cualquiera. Jano es el dios de los principios y de los finales. Es el dios más importante sin duda. Y se coloca en la entrada de las ciudades. Oye, casualmente después del puente romano, como yo acabo de decir, donde estaba el foro de Córdoba. El foro de Córdoba, cualquiera que haya ido a Roma y haya estado en el foro romano, es algo impresionante. Y si Córdoba es la capital de la Bética, es decir, no es la capital de un lugar cualquiera, es la capital de la única provincia que tiene el mismo rango que Roma, es porque tiene un sitio esplendoroso, lleno de columnas y lleno de edificios. ¿Pudo ser un templo a Jano? Yo no sé si fue un templo a Jano. Pero fijaros la estructura de la Córdoba cuando era capital de la Bética. ¿Pudo serlo? Yo no lo sé. Lo que sí sé, y esto es lo verdaderamente importante, es que si ese suelo es del siglo VI, que evoca a lo que pudo ser o una sinagoga o un templo a Jano, lo que sí tengo muy claro, porque lo acabo de explicar, es que es bizantino. Y si es bizantino, no puede ser católico. Yo no sé lo que es, pero sí sé lo que no es. ¿Comprendéis? Porque Bizancio, el imperio romano de Oriente, rompió con la iglesia de Occidente, el cisma. Y rompió precisamente porque no aceptó los dogmas del catolicismo. Ese suelo se corresponde con un suelo de una construcción religiosa.
Pues quiero que sepáis también que las certezas científicas, no los pronunciamientos de la Iglesia, sino las certezas científicas dicen que se corresponden con un atrium, es decir, probablemente con una construcción laica. ¿Y sabéis por qué? Porque esto es muy sencillo. ¿Me podéis decir cuántos restos visigodos hay en Andalucía? ¿Cuántos? Os lo voy a decir yo, es muy sencillo. 0. Y os podría decir exactamente, si habéis estado en el norte y habéis visitado una de estas iglesias visigodas de Soria, una iglesia visigoda de Palencia, una iglesia visigoda de Toledo, bueno, menos. Si lo habéis visto, la grandiosidad de las construcciones visigodas, que pueden tener el tamaño de esta sala, como mucho. Si la habéis visto, ¿me podéis decir cómo era el suelo? El suelo tenía mosaico, el suelo tenía nudos de Salomón, el suelo tenía motivos florales. Si, como dice la Iglesia, ese suelo es del siglo VI, con nudos de Salomón, con mosaico, ese suelo no es el de una basílica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es muy sencillo. Fijaros, esta es la mezquita de Aterramán, la que yo acabo de explicar. ¿Lo veis? Os dije que cuando se hicieron exploraciones en el patio de los Naranjos, se encontraron restos de una basílica, pero fíjate el tamaño, El tamaño es el de una ermita de fuego. Ahora quiero que veáis que hay dos restos distintos. Este que te enseña, y sin embargo aquí hay un resto de cruceta. ¿Esto a qué corresponde? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no trazamos hacia abajo y dibujamos 1, 2, 3 naves y colocamos un nartes, que es como una especie de entrada? ¿Y esto qué es? ¿Qué sería si este resto arqueológico se bajara hacia abajo? ¿Qué sería? Podría ser una basílica como la basílica de San Juan de Baño, también del siglo VI con 3 naves. Podría ser como las basílicas mozárabes que se construyeron en imagen de las basílicas del sur, también con 3 naves y un nártex, como por ejemplo la de San Miguel de la Escalada. ¿Sabéis que en esas 3 naves, la próxima vez que vayáis a la mezquita, quiero que vayáis a esas 3 naves que nada más que entrar, las 3 primeras, y fijaros en lo que hay en las columnas arriba? En lo que hay en las columnas hay estatuas. En la mezquita, figuras humanas. ¿Os lo han enseñado alguna vez? ¿Os lo dicen? ¿Os dicen que hay en los cimacios figuras humanas? Precisamente en las 3 primeras naves, como por ejemplo los capiteles visigodos de San Pedro de la Nave. ¿Lo veis? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir algo muy sencillo. Quiere decir que cuando los visigodos conquistan Córdoba y contemplan la grandiosidad romana bizantina de Córdoba, la sepultan 2 metros bajo tierra. Y encima construyen, un complejo de basílica como sede episcopal. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo lo desprecia. ¿Y sabéis por qué lo desprecia? Por 2 razones. Una científica, y es que se ha demostrado que se utilizó en el siglo VIII como basurero. Y la gente lo que usa como basurero es porque no lo usa o porque lo desprecia. Y lo desprecia porque quien llegó y enterró la grandeza de nuestra memoria es alguien al que nosotros despreciamos. ¿Quién eres tú para decir que yo no soy grande? ¿Quién eres tú para enterrar 2 metros bajo tierra lo que somos nosotros? Y se le desprecia. Por eso cuando llega Abderramán primero, y tarda ni más ni menos que 50 años en plantearse construir algo que parezca una mezquita, porque ni tiene minarete ni tiene mihrab, lo hace comprando ese terreno que está en desuso. Pero lo que hace Abderramán es construir inmediatamente la mezquita sobre la planta de esa basílica que ya existía. Y por eso tarda 10 meses en hacerlo, porque utiliza la misma dirección y utiliza todos los materiales que estaban allí, no solamente los de la iglesia visigoda que estaban al lado, sino todo el foro romano.
Porque creedme que en el siglo VIII todavía no existían tanques y no existía la bomba atómica. Entonces, para destruir y enterrar columnas y columnas y columnas de tamaño considerable, es que estaban allí. Y por eso, solamente en 10 meses, Abderramán construye la mezquita. Así que la secuencia de los hechos es la siguiente. ¿La habéis entendido ya? Es muy fácil. Córdoba en el siglo IV, allí había algo. ¿El qué? No sé. A lo mejor una sinagoga, a lo mejor un templo ajano. Pero en el siglo VI, cuando Córdoba es bizantina, allí hay una construcción importante. Y esa construcción importante evoca la grandiosidad de la otra Córdoba. Hasta que nos conquistan los visigodos. Y cuando nos conquistan los visigodos, lo que hacen es que traen su arquitectura puntera y entierran bajo 2 metros para construir cenobios pequeñísimos, que el pueblo desprecia como sede episcopal, porque es una señal de poder. Hasta que llega Abderramán I, que aprovechando el suelo que compra, con el compromiso de cuidar todas las iglesias que podían estar en Córdoba, construye la mezquita originaria. Así que no es verdad lo que dice la iglesia. Eso no es la Basílica de San Vicente. No es. ¿Y por qué se empeñan en decirlo? ¿Por qué ese esfuerzo tan descomunal por decir que eso es una basílica? Por esa pulsión que dije al principio entre la Iglesia y el Estado, por ese recuerdo permanente de que España fue cristiana y que tiene que volver a serlo, por la mentira de la Reconquista, por la historia del paréntesis, porque tenemos que volver a ser eso, cuando no es verdad. ¿Qué es lo que ocurre después? Por ir un poco más deprisa y llegar un poco al grano, a la cuestión. Lo que ocurre después es que hay un momento en el que después de la conquista, Fernando el Católico, bueno, quiero que vean los parecidos que hay con iglesias de que se construyen en la misma época. Pero bueno, como quiero ir a la voy a dejar eso, porque esto sí me parece interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Se conquista Córdoba. Se conquista Córdoba y Fernando III no toca una piedra. Se conquista Córdoba y Alfonso X el Sabio no toca una piedra. Se conquista Córdoba y se construye una capilla real posterior, que hoy, a fecha de hoy, ¿vosotros habéis visto la capilla real que hay en la mezquita? ¿No? Porque está cerrada al público. ¿Y sabéis por qué está cerrada al público? Porque la utilizan como almacén. La capilla real de la mezquita de Córdoba se utiliza como almacén. ¿Y sabéis por qué se utiliza como almacén? Porque la jerarquía católica no puede soportar que dentro de la mezquita la tumba de reyes cristianos tenga una apariencia andalusí. ¿Vosotros habéis estado en la tumba de Isabel la Católica en Granada? ¿Sí? ¿Dónde está la tumba de Isabel la Católica en Granada? ¿Dónde? En la catedral. En la catedral. ¿Está en la catedral? ¿Está en la catedral? ¿Sí? No, está en la Alhambra. Ahí está. Isabel la Católica pidió que fuese enterrada en la Alhambra. Y fue enterrada en la Alhambra. ¿Dónde? Ahí. Esta es la tumba de Isabel la Católica, que podéis visitar cuando vayáis a la Alhambra. Por supuesto, los guías no lo dicen. Está al lado del Pardo. ¿Cómo está enterrada Isabel la Católica? Ras de suelo, como todos los enterramientos de Andalucía. ¿Cómo es la arquitectura estética de la tumba de Isabel la Católica? En Andalucía. Con mocara de nazarí. Ella dijo que no trasladaran su resto a menos que lo pidiera su marido. ¿Su marido lo pidió? No. Y sin embargo, fue trasladada por orden del inquisidor ya en el siglo XVII porque no soportaban que la católica estuviese enterrada en un lugar con apariencia andalusí. Fue Isabel la Católica a la que le piden que se construya la primera catedral en Córdoba. Y ella acepta, siempre que no se destruyera. Y por eso se creó la primera catedral, que es la capilla de Villaviciosa. Pero ya en el siglo XVI, los cordobeses, la jerarquía católica, el cabildo catedralicio dice que no puede soportar que Sevilla haya destruido su mezquita Aljama para hacer una catedral, que Granada haya destruido su mezquita Aljama para hacer una catedral y que Córdoba siga teniendo el testigo incómodo de la historia de una mezquita. Y piden que se destruya para construir una catedral. ¿Sabéis quién se opone
al cabildo catedralicio para que no se construya la catedral? El cabildo municipal, el ayuntamiento de entonces, el alcalde de entonces, para que veáis la distancia que hay entre el alcalde de entonces y el alcalde de ahora. Se llamaba Luis de la Cerda. Y Luis de la Cerda incluso llegó a castigar con pena de muerte a quien tocase una columna. El conflicto entre el alcalde, entre el cabildo municipal y el cabildo catedralicio lo resolvió el rey. ¿Y por qué lo resolvió el rey? La pregunta es muy sencilla. Porque era del rey. Porque la mezquita era del rey. Porque la mezquita era del Estado. Porque si hubiera sido de la iglesia lo hubiera derruido. Pero no, tuvo que pedir permiso al rey. Y ya sabéis que el rey dio permiso para que se construyera la catedral ocupa en el corazón de la mezquita. Y una vez que lo hizo, al verla se arrepiente y dice: ¿pero qué he hecho? Lo sabéis, ¿no? ¿Pero qué he hecho? He destruido algo que es único en el mundo para construir algo que podía estar en cualquier parte. Y sin embargo, fijaros, eso, aunque le pueda gustar a uno más o le pueda gustar a menos, hoy, en el siglo XXI, es lo que hace que la mezquita de Córdoba tenga ese simbolismo tan descomunal para el mundo, porque es una mezquita y una catedral a la vez. Pues bien, ahora hemos llegado a lo que la mezquita es hoy. Hemos visto las ampliaciones, hemos visto cómo se construye la catedral, la segunda catedral. Todo ha venido la mezquita. La mezquita está en Córdoba en todas partes, ¿verdad que sí? Está en los sellos, en las cervezas, en las autoescuelas, en la universidad, en los ascensores, en los discos de Medinazar, en agencias de viaje, en cerveza, en bodegas, en rally, en moneda. Pero cuando tú vas a entrar a la mezquita, la entrada pone catedral. Esa es la entrada de la mezquita de Córdoba, que pone catedral. ¿Dónde está la mezquita de Córdoba? En los folletos tampoco. En los folletos solamente se nombra la palabra catedral de Córdoba. De hecho, la mezquita es llamada intervención islámica de la catedral, que es como llamar a la Alhambra de Granada intervención islámica del Palacio de Carlos V. Perdón. Si tú metes en Google la palabra mezquita de Córdoba, te redirecciona a la web de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. La ventana de la mezquita de Córdoba al mundo es catedraldecórdoba.es. Esa es la web de la mezquita. Tú entras en la web de la mezquita y en la web de la mezquita solamente pone Catedral de Córdoba, testigo vivo de nuestra historia, la Catedral de Córdoba. Si la queréis encontrar en los mapas, hasta hace 3 meses tuvieron hasta la osadía de borrar el nombre en el Google Maps y lo llamaron Catedral de Córdoba. El Movimiento Ciudadano, una oportunidad que se me brindó en una entrevista en A Vivir, que son 2 días de la cadena SER, pude denunciar que hasta en los mapas habían cambiado el nombre, porque cuando viene un turista a Córdoba, va buscando la mezquita, busca la mezquita y cuando se mete en el Google Maps quiere ver dónde está la mezquita, y sin embargo lo que la decía es la catedral. No solamente lo han borrado de los mapas, de la web, de los folletos, de las entradas, sino que han intentado borrarla del mundo comercial, porque no sé si sabéis, y la plataforma lo ha denunciado, que han registrado la marca mezquita en 58 sectores de producción. No hay nada, creedme, nada que se pueda llamar mezquita sin el permiso del cabildo. Estamos hablando de una marca de productos que no van a fabricar. Si yo en Posada pongo una panadería y llamo a la panadería Giralda, yo registro la panadería Giralda porque no quiero que haya más panaderías Giralda. ¿Se entiende o no? Pero cuando el Cabildo Catedralicio de Córdoba registra la palabra mezquita, lo que está diciendo es que no quiere que nada se llame mezquita sin su permiso. Es decir, lo que quiere es borrar la palabra mezquita del mapa comercial. Precisamente comercial, es decir, se reconoce como comerciante. Si tú escribes la marca es porque te reconoces como comerciante. Y estás reconociendo que tienes ánimo de lucro. No puedes decir que no tienes ánimo de lucro si tú estás inscribiendo una marca. Pero clarísimamente su intención no era esa. De hecho, no sé si saben que al tiempo en que fue denunciada la marca, el tiempo que lo denunciamos, la cervecería Mahón puso una denuncia
porque existe una cerveza que se llama Mezquita. Ese pleito lo ha ganado. Y el Tribunal de la Competencia ha dicho que se puede llamar Mezquita y que el Cabildo no es nadie para secuestrar el nombre Mezquita registrando ese nombre. Pues ¿sabéis lo que hizo a continuación? El mismo día en que se denunció, que tenían la marca Mezquita en 58 sectores de producción, registraron la marca Mezquita Catedral, Catedral Mezquita, Catedral Antigua Mezquita de Córdoba. Es decir, no hay nada en Córdoba que no pueda llevar el nombre Mezquita sin su permiso. ¿Y esto por qué? Pues esta es la clave de la cuestión. Esto pasa porque en el 2006, utilizando esa norma que dije al principio de Aznar y utilizando las normas franquistas de 1946-47, inscribieron la mezquita a su nombre. Y desde entonces, creyéndose por primera vez, con la certeza de que es suya, el que cree que una cosa es suya, entiende que puede hacer con ella lo que quiera. Desde catequetizar, desde exigir exámenes catequéticos a los guías de la mezquita, además de tener el carnet de la Junta, que tienen que tener para poder enseñar cualquier monumento, tienen que aprobar un examen catequético. Ya no, el Patio Naranjo no es ese Patio Naranjo que yo viví cuando era joven. En el Patio Naranjo hay unos vigilantes jurados que se encargan de que allí no se pueda ni siquiera grabar esa entrevista. A mí me han expulsado del Patio Naranjo cuando me han intentado grabar. Me han llegado a decir que incluso que me pueden grabar pero si no hablo. Y bueno, pues después pondré una voz en off y diré lo que me dé la gana. El que se cree dueño de algo puede cambiarle el nombre, puede alterar la historia. El que se cree dueño de algo puede amputarnos de nosotros la memoria. Es un escándalo inmobiliario financiero sin precedentes en la historia de España. Sin precedentes. Un escándalo que ha llevado a esta gente a cambiarle el nombre a la mezquita de Córdoba. El Papa no ha sido capaz de cambiarle el nombre al Panteón de Roma. El sultán de Estambul no fue capaz de cambiarle el nombre a Santa Sofía. Y sin embargo, un obispo se atreve a cambiarle el nombre a la mezquita y llamarla en exclusiva catedral. Nosotros, la Plataforma Ciudadana, defendemos el nombre Mezquita Catedral como nombre institucional, porque reúne la doble realidad arquitectónica y su simbolismo ecuménico. Sin duda. Nosotros reconocemos que hay una catedral. No, hay dos. Hay dos catedrales y una mezquita. Pero hay una mezquita. Es que hay un mihrab, es que hay un minarete, es que hay unos arcos. Eso es monumentalmente una mezquita. La sinagoga de Córdoba no está destinada al culto judío y es una sinagoga. Los baños califales de Córdoba son unos baños donde no se lava nadie y son los baños califales de Córdoba. Y la mezquita de Córdoba es la mezquita de Córdoba, en ningún caso catedral. Porque si solo fuera catedral, el obispo de Córdoba estaría sentado en una sede mayor que la del Papa. Y los que han estado en el Vaticano habrán visto que en el suelo marcan con línea las catedrales del mundo para decir, la más grande es donde está sentado el Papa. Pues no, la más grande es donde está sentado Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Le cambian el nombre, le cargan el símbolo, lo hacen paulatinamente. Fijaros cómo han evolucionado las guías a partir de los años 90. En los años 90 se llamaba Mezquita Catedral. Ya a principios de los años 2000 lo llamaban Guía Verde de la Santa Iglesia Catedral Antigua Mezquita. A ver, Antigua Mezquita no, Mezquita Antigua, que parece lo mismo pero no es igual. Porque si yo cojo un frigorífico y lo destino a meter libros y lo utilizo como biblioteca, creedme que no ha dejado de ser un frigorífico. Si yo tengo cerrado el frigorífico con los libros dentro y viene mi niño y me dice, papá, ¿dónde está el libro? Digo, en la biblioteca. Y si va mirando, papá, aquí no hay ninguna biblioteca. No, mírala. Papá, ¿es un frigorífico? No, eso no es un frigorífico, eso es una biblioteca. Eso no es una mezquita, es una catedral. Perdona, es que estoy viendo con mis ojos que ahí hay un mihrab. No. No es un mihrab. Esto es una catedral. Vale. Es que hay una catedral en medio, pero que es una parte del todo, no el todo. Esa apropiación del símbolo, esa apropiación del nombre,
llega al esperpento de la Catedral de Córdoba, de la visita nocturna. No sé si vosotros habéis visto la visita nocturna, si la habéis hecho, que es una visita catequética pagada con fondos europeos. 2 millones de euros nos costó la visita, en la que una voz, como si hablara Gandalf, con música gregoriana, está diciendo, pero lo que estoy diciendo es verdad, que lo comprobéis con vuestros ojos. Llegar, pagar sus 13, 18 euros, creo que cuesta la entrada, entrar y veréis como una voz de Gandalf dice: están en la Catedral de Córdoba, con música gregoriana. Pues claro, ustedes tienen que saber que cuando se construye la mezquita de Córdoba, lo que se canta en Córdoba es gregoriano. Y cuando van pasando por la mezquita de Abderramán, la música es gregoriana. Pero es que estos señores llegan y dicen: ven los arcos son los del acueducto de Segovia. Ven ustedes el mihrab, es la basílica de San Juan Evangelista en Éfeso. Es decir, todo lo que están viendo ustedes es romano. Esto que es una mezquita no es una mezquita, es romano. Se llega al esperpento de llegar a decir: Fernando III, el Santo, salva a la catedral de la destrucción islámica. Eso lo dicen, ¿eh? Ayer me entrevistó un periodista de Illinois. Quiero que sepáis que el impacto mediático de este asunto es descomunal en el mundo entero. La plataforma ciudadana ha recogido 400.000 firmas, sí, de gente de prestigio internacional: Norman Foster, Eduardo Galeano, Premio Nacional de Literatura, de las Letras, Príncipe de Asturias, Premio Cervantes. Pero la repercusión internacional es descomunal, porque los extranjeros no se lo creen. Estás contando eso y no se lo creen. Ayer me entrevistó uno de Illinois, que hizo la visita nocturna el miércoles, y él se quitó los auriculares porque no lo soportaba. Llegó un momento que dijo: es que esto no puede ser. Bueno, pues eso se ha hecho con dinero público, como las restauraciones. Y este asunto ha sido portada en Le Monde, Liberación, Le Comos, La Estampa, el Frankfurter Allgemeine, en la BBC, en todas las televisiones del mundo, en el New York Times, en The Guardian, en The Times, y todavía no me ha llamado Onda Cero Córdoba. La COPE, fijaros, los medios que pertenecen a la derecha orgánica se limitan a difamar. No te llaman, te difaman, te injurian, pero te nombran. Lo de Onda Cero es peor, porque ni te nombran. Y ya sabéis que lo que no se nombra no existe. De eso sabe mucho el feminismo. Lo que no se nombra no existe. Y fijaros que mezquita tiene nombre de mujer. Lo que no se nombra no existe. Y llama la atención que tengas que atender todo. El martes tengo una cita con una chica que está haciendo una tesis doctoral en Escocia. Pero los medios de comunicación de Córdoba, algunos, porque otros han estado a la altura de la historia. Por ejemplo, si no tengo ningún problema en reconocerlo, el diario Córdoba ha estado a la altura de la historia. Y cuando pasen 10 o 20 años y se estudien los libros lo que pasó en Córdoba cuando los ciudadanos nos volvimos a levantar porque no toleramos la destrucción simbólica de la mezquita de Córdoba, verán que tendrán que acudir al diario Córdoba, porque el resto de los periódicos están para eso, para que la pongan en el suelo de la jaula de los pajaritos. Este es el texto que se ve cuando tú entras en la mezquita de Córdoba, en el que se dice que la visita de la catedral puede enfrentar la exigencia de una belleza más grande que no se marchite. Este es el texto científico. Porque la belleza, al igual que la verdad y la bondad, es un antídoto contra el pesimismo, una invitación a gustar la vida, una sacudida nostalgia de Dios. Me gustaría llegar a la clave. Todo esto ocurre porque la Iglesia matricula la mezquita en el 2006. Os he traído la inmatriculación. Ese es el folio registral. Lo van a ver mucho mejor. Quiero que vean cómo la identifica el registrador. El registrador, si tiene que decirle al muchacho o a la muchacha trae el expediente de la mezquita, al expediente lo llama mezquita. ¿Lo veis, no? El expediente se llama mezquita, pero en el registro su nombre es Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Desaparece el nombre. Que fue, dice, Basílica Visigoda de San Vicente
desquita con minúsculas. Y desquita con minúsculas. Premeditadamente desquita con minúsculas. Y ahora van a ver por qué la mezquita de Córdoba es de la iglesia. Porque reconquistada la ciudad por Fernando III el Santo, eso dice. No se pierdan un detalle. Es de la iglesia porque el obispo de Osma, asistido por los obispos de Cuenca, hicieron la ceremonia de trazar con el báculo sobre una faja de ceniza extendida en el pavimento en forma de cruz diagonal las letras de los alfabetos griego y latino. Y esa fue la expresión litúrgica y canónica de la toma de posesión por parte de la iglesia. Es de la iglesia porque sobre el suelo arrojaron ceniza y trazaron con un báculo un alfa y un omega. Es suya por consagración. Coger el Código Civil, buscad el artículo 609, que es donde dice el Código Civil de las diferentes formas de adquirir el dominio. Y cuando le echéis un vistazo vais a ver que la consagración no está, que los bienes no se adquieren por consagración. Lo digo porque si soy amigo de algún obispo y el obispo entra en vuestra casa, tened cuidado, vaya a ser que la consagre y la registre. La consagración no es una forma de adquirir el dominio. Y matricular la iglesia. Esto parece una broma si no fuera un asunto tan serio, porque la inmatriculación la hace con el artículo 206. Vamos. Supongo que eres fatal de tiempo, ¿no? ¿Cómo? Tú espera. No. Sí. El artículo que utiliza es el artículo 206. El artículo 206 de la ley hipotecaria dice que la administración pública puede inmatricular los bienes, provincia, estado, municipio y la Iglesia Católica. Ese artículo es de 1946. El artículo 206 es flagrantemente inconstitucional. La Plataforma Ciudadana de Andalucía y de Navarra nos hemos partido el pecho porque la gente supiera que de forma inconstitucional se estaban apropiando de bienes públicos, de la magnitud de la mezquita, de la magnitud de la giralda, de lo mayúsculo y lo minúsculo. Locales comerciales, plazas públicas. Se han inmatriculado la Plaza del Pocito en Córdoba. La Plaza del Pocito se inmatriculó en 1987. Aznar aún no había reformado el reglamento. ¿Cómo la Iglesia inmatricula en el 87 la Plaza del Pocito? ¿Saben cómo lo hizo? Dijo: voy a inmatricular la casa del párroco, jardines y otras dependencias. En el concepto otras dependencias iba la iglesia y una plaza de 4.200 metros cuadrados. Eso es falsedad en documento público, pero ha prescrito. En el 2010, no, en el 2010 no, en el 2000, creo que fue en el 2012, en el 2012 inmatriculan la Plaza del Triunfo de San Rafael, de nuevo sin título. No tienen título de dominio. Vuelve a cometer falsedad en documento público. Si es que lo ha cometido, el delito está vigente. Y 206 ciudadanos encabezados por los antiguos alcaldes de Córdoba han presentado una denuncia al obispo por falsedad en documento público y al alcalde por prevaricación. ¿Y por qué al alcalde por prevaricación? O por presunta prevaricación. Porque ha encargado un informe jurídico para intentar legitimar su decisión de apartarlo del inventario. El Triunfo de San Rafael y la plaza estaban en el inventario de Córdoba hasta el año en el que casualmente el obispo la registra. Ese año desaparece. Casualmente. Los informes históricos de la bibliotecaria provincial y de la encargada de los museos dicen que la Plaza del Triunfo de San Rafael siempre ha sido pública. El brete en el que está colocado el alcalde de Córdoba es de tal magnitud que se ha apresurado a inventariar como público la Plaza del Cristo de los Faroles, vaya a ser que también nos la roben. Ha tenido que abrir un expediente para recuperación de la Plaza del Pocito, porque nosotros los ciudadanos hicimos allí una manifestación y presentamos un escrito diciendo: la plaza es pública y tú tienes la obligación de hacerlo, y si no lo haces lo vamos a hacer nosotros, porque para lo
municipal tenemos una vía, que es pedírselo al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no actúa, lo podemos hacer nosotros, cuando es municipal. En Córdoba también se han apropiado, por ejemplo, del camino público de la Palomera. Lo digo porque se parece mucho también a caminos públicos de los que también se han apropiado en Posada. ¿Cómo lo hemos tenido que descubrir? Pues investigando, como se ha hecho también aquí, por nuestra cuenta. Porque lo hemos pedido en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento de Navarra, en el Parlamento de Euskadi, en el Congreso, en el Senado, el Defensor del Pueblo, y la Administración Central, el Gobierno, se ha negado sistemáticamente a decirnos cuántos bienes se ha apropiado la Iglesia. Estamos hablando de un auténtico robo jurídico que no está tipificado por la ley. Esto es muy bestia lo que estoy diciendo ahora. Los robos jurídicos no son delitos, pero es que solamente lo podía hacer la Iglesia. ¿Me estáis entendiendo? He dicho muchas veces durante la charla Iglesia, y quiero pedir perdón. Aprovecho este momento. Cuando me refiero a la Iglesia no me refiero a toda la Iglesia, me refiero a la jerarquía católica y a determinada jerarquía católica. No toda la Iglesia es su jerarquía, afortunadamente. Los cristianos de base están de nuestra parte. Y cuando el Papa Francisco dice que la corrupción apesta y dice que la corrupción y cobrar en negro es un pecado gravísimo, espero que se sientan por aludidos quienes cobran en negro en la mezquita y quienes están ejerciendo esta inmaculada corrupción. Pero no se están enterando, sino todo lo contrario. Nos toca a nosotros los ciudadanos levantarnos, porque la situación es de una extraordinaria gravedad. ¿Por qué no hacen cuenta? Si en Posada se han apropiado de un local comercial, ¿eso es un templo de culto? Pregunto. La sociedad de cazadores en el Paseo Pedro, ¿eso era un templo de culto? Para la sociedad de cazadores sí. El caño, la finca del Caño de la Almona es un templo de culto. Quiero que reflexionen con que la apropiación ya no es solo de templos de culto que también eran públicos, que todo el mundo lo tenga claro. Cuando se destapó el escándalo de la mezquita, las hermandades sevillanas fueron corriendo a comprobar si sus basílicas también habían sido apropiadas, y también lo fueron. La del Cristo del Gran Poder la había inmatriculado de la Iglesia, y han tenido que corregir la inmatriculación. Y la de la Macarena también. Se acaban de apropiar con la Iglesia del Salvador, la mezquita Aljama de Sevilla, restaurada con dinero público, y ahora para verla te cuesta 8 euros, que también son donativos, que no declaran ni tributan. Estamos exigiendo transparencia a la corona, a los partidos y a los sindicatos, y la Iglesia ni declara ni tributa. ¿Qué podemos hacer? Nos hemos dejado la piel en una plataforma ciudadana, porque tenemos muy claro que esto tiene que ser una victoria ciudadana. ¿Por qué tenemos muy claro que tiene que ser una victoria ciudadana? Porque estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron nuestros antepasados cuando se opusieron a que construyeran la catedral en la mezquita. Exactamente lo mismo. Lo hemos llevado al Parlamento de Andalucía y hemos conseguido que el Parlamento de Andalucía reconozca que el artículo es inconstitucional. El siguiente paso era colocar un recurso de inconstitucionalidad que volteara todas las inmatriculaciones. No se ha hecho. Los únicos que podrían hacerlo aritméticamente son el Partido Socialista, y no lo han hecho. Fuimos a Madrid, hemos llegado al extremo de depositar el texto del recurso en el Congreso. Yo he depositado con mis manos el texto del recurso, y lo llamamos a la carta: se buscan 50 diputados libres. Porque cuando los diputados, no lo olvidéis, cuando los diputados entran en el Congreso o entran en el Parlamento de Andalucía y tienen que jurar o prometer, no dicen juro disciplina a mi partido. Dicen prometo la Constitución, servirla y hacerla servir, cumplirla y hacerla cumplir. Pues yo creo que me expliquen cómo es posible que toleren normas inconstitucionales en el 2015. ¿Y cómo no han hecho nada? Y salen otra vez. Ayer, es que este dato es muy importante, ayer se aprobó en el Congreso el anteproyecto de ley que quita ese privilegio a la Iglesia. Esa victoria es una victoria ciudadana. A partir de que se apruebe en el Senado, la Iglesia ya no podrá registrar bienes como ha registrado ahora. Muy bien. ¿Y con los de antes qué hacemos? ¿Nos van a devolver lo que es inmatriculado? ¿Nos lo va a devolver? Lo que ha hecho Gallardón, porque lo que le inició fue Gallardón, es lo que hemos denominado una amnistía registrada.
Gallardón se apresuró a modificar el artículo porque es muy listo y sabía que no se puede matar a un muerto y no puede recurrir de inconstitucionalidad a un artículo que ya no existe. Ahora bien, que modifiquen la ley nos quita que la inmatriculación de la mezquita y de miles y miles y miles de bienes en España siga siendo inconstitucional. Lo único que ha hecho es que a los ciudadanos nos han quitado una vía de ataque, que era el recurso directo, era acabar con la pandemia matando el virus. Ahora nos va a obligar a atacar uno a uno, y ahora ¿quién recurre a la sociedad de cazadores? Tú. Lo tiene que hacer el ayuntamiento. Y cuando el ayuntamiento no quiera, o cuando el ayuntamiento esté en pinza con el obispo, que es el verdadero alcalde de Córdoba, ¿qué hacemos? ¿Uno a uno? ¿De cuánto? Si ni siquiera sabemos cuánto. Por supuesto, las plataformas vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Hay que llegar a Europa. Pero la razón por la que yo estoy aquí, aparte de intentar haceros conscientes de, uno, no estamos ante un momento cualquiera, estamos ante un momento histórico, estamos ante la segunda transición democrática española, en la que se va a volver a arreglar el Estado territorialmente, se ha arreglado la corona y se ha hecho un paréntesis que empezó Aznar y que ha terminado Rajoy, permitiendo el mayor escándalo inmobiliario de la Iglesia Católica, que al no declarar y al no tributar será la única entidad que en España podrá abrir las universidades, los colegios y los hospitales que los públicos no pueden mantener. Y eso espero que alguien empiece a darle vuelta a la cabeza y empiece a pensar de las consecuencias que eso va a tener dentro de 10 o 20 años. Porque si dentro de 10 o 20 años seguimos haciéndole el juego, yendo a los colegios privados, que además son concertados y que pagamos nosotros, a cambio de que no paguen y no tributen, y encima el inmueble ya ha sido apropiado ilegalmente, yo creo que la reflexión es mucho más seria de lo que nos parece. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que trascender, hay que intentar que esto sea conocido por todo el mundo. Por supuesto, hemos hecho lo indecible porque la primera reflexión que nosotros hicimos fue muy lorquiana. Lorca decía, Granada sin los granadinos. Y yo dije, dijimos, Córdoba sin los cordobeses. Esto se va a enterar todo el mundo, se van a enterar primero en Nueva York, y cuando se enteren en Nueva York se van a enterar en Córdoba. Y así como hemos iniciado este movimiento. Pero este movimiento que tiene a la mezquita como símbolo y sobre el que ha actuado la ultraderecha con una fortaleza y una viralidad indescriptible, injuriando, difamando y amenazando, incluso de muerte, no puede vencernos, porque este pueblo no es de derecha, ni de ultraderecha. Los discursos virales de la ultraderecha podrán ser lo que quieran, y sin embargo la traducción electoral en Andalucía es nada.